Bueno, este es el video análisis de la operativa del día 25 de abril del año 2018, un día interesante para llevar a cabo. Ya había ejecutado mis trades muy sobre la hora de apertura para el Standard Poor's 500 y más o menos sí, para los inicios de la apertura de ese mercado y para casi unos 45 minutos después, ¿no? Entonces, a ver, en resumidas cuentas, ¿qué era lo que yo estaba viendo? Yo generalmente uso, digamos, una visión un poco macro acerca de lo que está haciendo el precio para poder tener varias expectativas de lo que el precio puede hacer. Y eso es importante, realmente es importante plantearnos varios escenarios en los cuales nosotros, o más bien, los cuales nosotros podemos encontrar para poder así establecer un plan directo de ejecución, ¿no? Yo generalmente mantengo todavía, digamos, este chart, un chart con rango 10, y aquí ya tenía dispuestas unas zonas muy interesantes para poder llevar a cabo una toma de decisiones. Hasta el momento estaba viendo un mercado que estaba por lo menos entre estos dos rangos, entre el rango de 38,50 y el rango de 20 aproximadamente, un rango que estaba directamente balanceado. De hecho, como tal, el precio estaba más bien distribuyendo su movimiento sobre estas dos zonas que las cuales yo tenía pintadas con estas líneas azul clarito. Y estaba distribuyendo y siempre estaba respetando básicamente estos niveles. Estos niveles como tal no son, digamos, algo subjetivo, sino de hecho yo uso por lo menos herramientas como perfiles de volumen y de hecho es cada uno de estos niveles de precios que había marcado en este chart estaban basados precisamente en información que había sacado directamente desde ese chart. Es información muy objetiva, así que no es, por supuesto, nada tomado al azar, ¿no? Eso no quiere decir que estos niveles se vayan a respetar con suma contundencia porque se sabe bien que el mercado es un ambiente donde la incertidumbre es total, pero sí me permite a mí poder tomar una serie de decisiones. Por ejemplo, en la sesión de ayer había visto cómo es que el precio realmente había llevado a cabo a continuación bajista y yo tenía estas líneas púrpuras también pintadas para el día de ayer. Generalmente cuando el precio, más bien los participantes aceptan dichas zonas del precio, a mí estas líneas o usualmente las tomo como soportes o como resistencias del precio, ¿correcto? Por ejemplo, digamos, en este caso aquí me estaba mostrando una aceptación de los participantes más o menos por estos niveles sobre los 60 y demás, ¿no? Em, Generalmente, digamos, eso es lo que yo observo, por lo menos en el día de ayer, cuando el precio había realizado la caída bajista, estaba observando unas entradas realmente interesantes, pero pues ya en ese instante yo ya estaba fuera del mercado. Esta entrada para mí era supremamente buena, excelente, de altísima probabilidad. El precio baja con bastante fuerza. Solo vemos actividad profesional, vendedores profesionales, situándose pues, por todas estas zonas. Estos puntos de los 49,75 generalmente nosotros los llamamos nodos de bajo volumen, nodos de rechazo. Son puntos en los que básicamente los participantes no tienen cierto aprecio por llevar a cabo sus operaciones en esos niveles y que generalmente el precio lo rechaza. Ahora, si el precio como tal lo acepta digamos, como lo es en este caso, esto es indicio de que hay actividad profesional, hay actividad en este caso vendedores profesionales que se están situando sobre estos puntos. Una vez el precio como tal, o más bien estos nodos de bajo volumen que yo los tengo con este color púrpura o morado, son aceptados por esos participantes profesionales. El precio, cuando haga el retroceso cercano a esos niveles, generalmente los toma como soportes y como resistencias del precio, porque si los profesionales ya empezaron a vender sobre esta zona y lo hicieron de una forma contundente, pues ¿para qué quieren realizar entonces mayor continuación hacia el alza? No, o sea, el máximo punto al cual ellos podrían, digamos, estimar, digamos, la generación de nuevas ventas agresivas serían sobre estos niveles. Entonces, por eso generalmente actúan como niveles de soporte o resistencia, tal cual como lo llevó a cabo. Lo llevó a cabo en este punto, lo llevó a cabo en este punto, miren acá este punto. Estos acá son imbalances vendedores. Y mire cómo es que actuaba este punto, este pivot de soporte y luego actuaba como resistencia del precio y además
teniendo, digamos, acá también este nodo de bajo volumen que tenía en este punto, que porque yo los llamo como nodos de bajo volumen o alto volumen, simplemente porque esa es la jerga que es utilizada cuando se quiere usar perfiles de volumen, market profile o todo ese tema. Digamos que ando todavía en ese proceso. El precio estipula acá su piso. Vemos cómo es que los participantes intentan de nuevo, digamos, sobrepasar esta zona, intentan una vez, pero aquí evidentemente encontramos un rechazo sobre este punto, encontramos otro rechazo sobre este punto, cosa que a mí me quiere decir que ya habrá un proceso, quizás un proceso de acumulación sobre esta zona, o más bien no acumulación, sino simplemente es distribución del precio sobre cada una de estas zonas. Quizás acá buscándola como soporte del precio y esto como resistencia, tal cual como sucedió acá. Generalmente estas líneas azules que yo estoy pintando acá, yo los tomo como nodos de aceptación del precio, también actúan como soportes o resistencias, pero generalmente yo lo uso es para marcar objetivos o por lo menos eso es lo que intento hacer a futuro cuando aprenda por lo menos a realizar operativas a largo plazo, buscar puntos objetivos por medio de estas líneas azules. Estas líneas azules a mí lo que me indican son niveles de precios en los cuales existió o hay más bien un gran número de participantes, ¿no? Son niveles de aceptación del precio. Por ejemplo, digamos cómo es que acepta acá y cómo vuelve a aceptar acá y vemos más adelante cómo es que de nuevo acepta sobre estos puntos. Entonces, ¿qué era lo que pasaba por lo menos en este día? Yo estaba realmente pensando que el precio iba a realizar todavía un proceso de consolidación macro sobre esta zona. Eso no quiere decir que no tenga oportunidad para ejecutar algunas entradas. Eso se puede llevar a cabo siempre y cuando pues, respete mi plan de trading, ¿cierto? Pero sí me da cierta perspectiva acerca de que si puedo encontrar un mercado netamente agresivo como el día de ayer o si más bien debo tener una postura un poco más conservadora tal cual como sucedió en este día. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando? Yo en realidad quería, digamos, participar de una forma muy agresiva cuando el precio como tal empezara a romper estos niveles, ya sea en sentido alcista o en sentido bajista. Aquí de hecho lo intentó, entonces por acá había una zona de cortos interesante, más o menos como a la media hora después de que se produjo la apertura del mercado, entonces eso me dio digamos, cierta perspectiva bajista, pero que evidentemente, ¿qué sucede? La continuación bajista no era contundente. Aquí yo tenía también este punto marcado sobre los 612, lo respeta una vez y lo vuelve a respetar una vez, dos, tres veces, entonces ya realmente tendré que, digamos que evaluar la posibilidad de que como tal la continuación bajista sea, digamos, un escenario de menor probabilidad y que más bien deba estar contemplando un poco más de continuación hacia el alza, tal cual como lo estuvo, como, pues como había sucedido en este momento, ¿no? Lo que quería mostrar es por lo menos este nivel de 19,75 para mí fue realmente clave. Aquí estuvo mostrándome la disposición de que el mercado no quería por lo menos realizar unos mínimos cada vez más bajos. Además, esto que como tal yo lo vengo estudiando, yo lo llamo como una zona de transición del precio. De hecho, muchos colegas también lo llaman de esta forma, que no es más que una zona donde el precio empieza a consolidar, bien sea para dar mayor continuación hacia la alza o simplemente para dar en este caso mayor continuación hacia la baja, en la dirección de la tendencia previa, ¿correcto? Entonces aquí realizó fue simplemente el proceso de consolidación. Cuando yo veo esta fuerza bajista, yo realmente estaba pensando, digamos que en realidad el mercado podía disponer un poco más de continuación hacia la baja, puesto que eso generalmente es lo que hace, ¿no? Ahora, es como pues ya lo había mencionado anteriormente, es cuestión de probabilidades, entonces simplemente son escenarios que se pueden llevar a cabo con bueno, con cierto nivel de acierto, pues. Ahora, cuando realizó acá la continuación bajista, entonces, y veo aquí este testeo y falla y realmente, digamos, acá no realiza mayor continuación hacia la baja, entonces ya estoy empezando a pensar es en largos. Generalmente las personas en estos puntos, y si quieren, digamos, a nivel macro, pueden empezar a usar lo mismo, order flow, market profile o simplemente, digamos, Wyckoff para poder determinar, digamos, unas zonas donde el precio aquí esté distribuyendo, que fue lo que estaba haciendo para dar mayor continuación hacia el alza, ¿vale? Entonces simplemente digamos era eso. Mire cómo es que aquí lo que era soporte, aquí por lo menos lo toma como resistencia y este es para mí este nivel de 620 fue un nivel clave
puesto que en realidad tuve un poquito de miedo para poder participar y buscar unos cortos. Además tenía acá, digamos, la 20 respaldándome esta entrada y de hecho es técnicamente válida y también tenía acá la EMA 52, aunque aquí estaba un poco más difícil, estaba haciendo el retroceso un poquitico más profundo y me estaba dando señales de que había agotamiento del mercado. Además también tenía acá unos patrones de divergencias bien marcados, ¿correcto? Tanto en este punto como acá y acá finalmente. De hecho, aquí la divergencia ya estaba marcada desde una zona fuerte del precio hasta una zona débil, entonces me estaba indicando era retroceso profundo del mercado. ¿Qué era lo que estaba pasando directamente en mi trade chart? Entonces, pues ya tenía dispuesta la máxima de la sesión previa que realmente estaba bien arriba. Tenía acá la mínima de la sesión previa y tenía marcado pues algunos niveles que me parecían interesantes, pues, sobre todo el 620 que fue algo totalmente clave. Había otro nivel muy importante que era más o menos sobre los, de hecho estaba más o menos por acá, 32,50. A ver, 32,50, que era este el que yo estaba observando. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando? El mercado estaba en realidad, digamos, tratando de llegar y aceptar sobre estas zonas. Viene, rompe, llega sobre este punto, 38,50, hace el retroceso y empieza a consolidar sobre esta zona, ¿vale? Cuando hace aquí la continuación bajista con fuerza, pum, llega sobre este punto y ya me está mostrando algo, que aquí por lo menos ya está respetando adecuadamente este nivel de precio, entonces ya inmediatamente identificó una posible zona de imbalances del precio en las cuales yo podría ejecutar un corto. Viene, hace la continuación, llega sobre este punto y llega de nuevo sobre este punto. Entonces, acá 32,75 me parece una idea interesante para poder ejecutar una trade, ¿cierto? ¿Qué pasa? Mire, aquí de hecho yo estoy observando también esto. ¿Cómo es que el precio después de esta continuación bajista tan fuerte hace el retroceso y aquí me muestra una barra tick muy fuerte con el precio de cierre en la parte superior, pero esto no es más que simplemente imbalances a favor de los vendedores. Cosa que me marcaba más o menos nivel de 32,75 y tuve que haber participado sobre ese precio. Yo en realidad participé un poco más abajo, pero fue bueno, primero porque estaba realmente inseguro acerca de lo que estaba haciendo el precio y eso es uno de los problemas tremendos al momento de hacer trading, es el tema de la inseguridad. Si nosotros ya tenemos un precio marcado, pues debemos participar simplemente en eso. Para mí el precio clave para poder participar era un 33. ¿Por qué era un 33? Yo de hecho ahorita ando usando Order Flow porque me está marcando, o por lo menos así veo que está aumentando la precisión de mis entradas. Este no fue el caso realmente y de hecho tampoco es mi segundo trade porque estaba vacilando bastante, pero por lo menos veo que sí funciona en mi operativa. Yo veo más o menos esto y me estoy planteando lo siguiente. A ver, vemos acá el horario de la apertura. A ver, de hecho fue aquí donde estaba tomando mi trade. Veo una zona que estaba totalmente balanceada. Eso quiere decir que, que la mayoría de participantes están optando por, digamos, llevar a cabo sus operaciones sobre estas zonas. Entonces, en realidad no veía actividad profesional, por lo menos en estas partes. Sí estaba viendo acá unos deltas acumulados a favor de los vendedores. ¿Y qué era lo que estaba pasando? Entonces, el mercado hace la continuación alcista, formando unos mínimos cada vez más altos y entonces el precio generalmente testea estas líneas punteadas que son denominadas áreas de valor, ¿correcto? Si yo veo un mercado balanceado, pues tal como es este caso, ¿no? Yo generalmente tiendo a tomar bastantes trades, pero en zonas de soportes o resistencias, en áreas claves. Aquí yo tenía un área clave marcada, mire, sobre el nivel de los 33. De hecho, fue un nivel muy preciso. El mercado viene, empieza, digamos, a distribuir sobre esta zona, hasta que por fin acepta un nivel de precio que está directamente relacionado pues con la estrategia que yo ando manejando, que son los niveles de 33. Esto con el fin de poder aumentar un poco más mi precisión. De hecho, aquí me estaba diciendo, oiga, mire, tiene 33, tiene 33,75, tiene 34,75, ¿no? Entonces, yo al momento, digamos, de tomar esa decisión, empiezo a empalmar muchas cosas, muchas cosas. Entonces, yo, por ejemplo, puedo hacer, digamos, niveles de Fibonacci o todo lo demás y ver qué era lo que estaba pasando. El nivel, digamos, que me estaba planteando aquí era más o menos sobre esta zona 31,75, pero en realidad no era una zona
muy adecuada para mí poder participar en ese trade. Lo que sí estaba totalmente claro es que respecto al nivel macro, aquí este nivel de 32.75 aproximadamente para mí era, digamos, algo clave al momento de pues, tomar mis trades. Entonces, ¿qué era lo que estaba sucediendo? Estaba viendo un poco más de sobreextensión del mercado y veía este nivel de precio. Entonces, en realidad el nivel adecuado era 33, acorde tanto a lo que me estaba mostrando mi chart macro, mi order flow, y ya simplemente era ejecutar eso. Además veía unos patrones acá de divergencias un poco más sutiles, ¿no? Entonces me daba hincapié para poder pensar tomar un corto en este punto, solo que lo tomé más abajo y todo eso. Un colega sí lo tomó de hecho un poco más arriba, creo que fue sobre los niveles, más o menos lo tomó por acá, 32,50, 75, muy sobre este pivot previo y sacó un largo muy, perdón, un corto muy interesante, aunque pudo haber sacado más y de hecho yo también lo pude hacer, pero pues bueno, ahí qué se le hace. Y ahí fallo. Por ejemplo, aquí en este caso, yo empiezo a gestionar directamente mis entradas y como tal, mi primera salida lo tengo a 2 puntos para asegurarle para que cuando el precio, digamos, llegue a estopearme, cosa que puede suceder, pues simplemente me voy en ceros más bien y no habría problema alguno, por lo menos quedaría así un poco más tranquilo. Hacia aquí, por lo menos aquí el retroceso, saco los 2 puntos y aquí yo estaba observando algo muy interesante y de hecho también me lo marcaba el order flow sobre los niveles de los 31. Cuando el precio hace la continuación bajista, resulta que yo generalmente tomo estos puntos como unas zonas de rechazo clave del precio. Entonces simplemente espero que acepte como tal eso y entonces yo digo o empiezo a aceptar, oiga, bueno, si quiero por lo menos alargar aquí mi segunda entrada, pues entonces voy gestionando mi stop con tal de que quede por detrás de ciertas zonas claves. Entonces yo aquí estaba marcando directamente 31 que era más o menos aquí esta zona, acá, pop, aquí 31. Entonces yo simplemente lo gestionaba en ese instante, si no estoy mal, era mi entrada ya en break-even, entonces no pasaba mayor cosa. Y empezaba a pensar, bueno, si llega a romper los niveles de 31 pues entonces lastimosamente tendría que sacar mi target muy sobre el break-even o tratarlo de sacar por ahí a 1 o 2 ticks positivos, ¿no? Pero mire cómo es que respeta. Aquí vemos una serie de actividad bueno, unos vendedores acá un poquito más agresivos sobre estas zonas. De hecho, aquí me la estaba marcando sobre estos puntos. Vuelve a testear acá y aquí mi perfil de volumen me lo estaba indicando. 31 como una posible zona de llegada del precio. Si yo hubiera querido ser un poquito más agresivo, yo hubiera ejecutado una entrada muy sobre este nivel de 31, anticipando este retroceso más profundo. Por eso es que me gusta bastante esta herramienta del order flow porque me permite mirar los niveles de precio, no exactos, pero sí digamos, con una cierta precisión en la cual, digamos, me puedo sentir un poquito más cómodo, ¿correcto? Además, tomo mis trades de una forma mucho más objetiva. Realmente yo tengo un problema y es el hecho de que yo empiezo a ver bastantes oportunidades del mercado a cada rato yo veo oportunidades del mercado y eso es digamos, un inconveniente porque eh, uno tiende a ser, digamos, agresivo, demasiado agresivo en ambientes donde uno debería ser un poco más conservador o viceversa, y que uno realmente no sabe lo que el precio va a pasar. Entonces, si yo empiezo a entrar en bastantes niveles de precio, pues un pequeño retroceso me puede sacar un stop y pues es complicado. Por eso generalmente debemos mantener nuestros patrones, nuestros setups ya predefinidos y simplemente actuar acorde a nuestro plan de trading, pero ya con el order flow por lo menos ya me siento un poco más tranquilo, ya que yo tiendo a ser un poco más agresivo, entonces me da cierto nivel de confianza para tomar los trades en determinadas zonas. Ya finalmente el mercado, miren, viene aquí con la continuación bajista, rompe acá la máxima, perdón, la mínima de la sesión previa y empieza a establecer acá su piso. Hace aquí el retroceso profundo y ¿a dónde llega? 620, era un nivel cantado, ¿no? Era un nivel cantado, cosa que ya lo había indicado en este video. Y aquí había unas trades. De hecho, la trade que me hubiera llamado la atención era
directamente este segundo pivot cumpliendo con los patrones de divergencia que generalmente uso con ello. Y de nuevo, es una confluencia de todo. Vemos cierta expectativa bajista, ¿correcto? Vemos eso. El contexto del mercado por ahora es bajista. Hace acá la continuación hacia el alza, llega todo lo que fue aquí por lo menos soporte, ahora es resistencia. Veo también el hecho de que 620 en mi chart macro me lo estaba mostrando, era un nivel ahí supremamente cantado. Y veo patrones de divergencia ya que estaban bien marcados. Entonces, realmente era una entrada, una trade en corto, no había problema alguno. Estaba dudando un poco porque pensé que el precio iba a realizar unas mínimas cada vez más altas. Intenté ingresar acá, pero ya realmente el precio se me ha escapado. Entonces, pues, ¿qué se le hace? Así es esto, entonces no hay problema alguno. Con el order flow también me estaba indicando algo al respecto. Aquí veía bastantes imbalances a favor de los vendedores y me estaba mostrando entonces una zona donde el precio podía consolidar aproximadamente desde los 20.25 hacia los 24.50, una zona de aceptación por parte de los participantes. Igual aquí me estaba mostrando unos deltas a favor de los vendedores, cosa que me daba hincapié para poder participar en esa dirección. Me estaba marcando 21.50, 19.25 y 16.25. Vamos a ver. 21.50 hasta el momento era, digamos, en esta zona. Entonces era para mí más o menos sobre este nivel de pivot previo, ¿ah? Mostrando imbalances vendedores. Entonces, por eso es que yo en realidad estaba pensando que el precio iba a realizar unas mínimas un poquito más altas y estaba anticipando por lo menos aquí el retorno del precio sobre esta zona. ¿Qué sucede? Pues evidentemente no sucede así de esa forma y de hecho pues ahora los nuevos niveles de precios que me estaba mostrando el order flow al momento de que el precio hizo la continuación alcista fue lo siguiente. Bueno, me estaba mostrando un nivel de 16.25, pero 16.25 para mí en realidad no es una buena idea, por lo menos tomar una trade en, en corto. Era demasiada agresividad, además el contexto todavía no era ese, aquí yo estaba anticipando era un retroceso más profundo, entonces por eso mismo estaba esperando precios superiores. A lo que voy es que como tal, Market Profile y Order Flow no es que sean como tal una estrategia, son simplemente herramientas que nos permiten obviamente sacar una serie de conclusiones a base de unas observaciones y también nos ayuda por lo menos a buscar precios claves, ¿no? Me estaba mostrando un 19.25. Aquí yo tenía esto marcado ya. Tenía esto marcado. Me estaba mostrando un 19.25, pero de hecho yo lo estaba esperando más arriba. Lo estaba esperando era hacia niveles de 21.50. Igual este 19.25 que queda marcado, ¿no? El precio llega, testea varias veces ese nivel de 620 y dudo por lo menos en tomarlo, entonces ahí hubo unos inconvenientes por parte mía. Aquí, en este punto, esta era la confirmación de haber tomado la trade más o menos sobre los 19.75 o casi, no, sobre el nivel de los 620. Yo me hubiera ido por ese lado, en vista de que aquí tenía unos imbalances vendedores y estaba el precio encontrando un aparente rechazo sobre esta zona. Vamos a ver qué pasa. Hace la continuación bajista y de nuevo hace la continuación hacia el alza. Aquí yo ya tuve que haber planteado un 19.50 inmediato, muy cerca hacia los 19.25 que les estaba indicando. Entonces, esto era más o menos sobre este punto, pero de nuevo me llega un poco la indecisión acerca de que el precio estaba por lo menos con un poco más de fuerza alcista, entonces por eso estaba dudando. Para mí era una trade un poquito difícil, además estaba viendo actividad compradora en este punto, entonces complejo este tema. Quise anticiparme el precio, pero pues igual, daba mucho, me daba un poco de cosa tomar ese trade, entonces en realidad preferí no tomarlo. Hace la continuación bajista y testea ahí sí con mucha contundencia 19.50 y se va sin mí, pero bueno, ¿qué se le hace? Así es esto. Entonces, ¿qué era lo que se estaba viendo? El precio en realidad estaba disponiendo aquí de un piso muy fuerte sobre el nivel de los 11.75. De hecho yo lo tenía marcado más o menos sobre los 12. Y estaba rehusando la continuación alcista y bajista. Ya mi chart macro me estaba mostrando que el precio por lo menos estaba realizando un proceso de acumulación, quizás para a futuro realizar una continuación alcista, y eso en parte es lógico porque después de la caída
de la sesión previa, generalmente el precio empiezas a consolidar un poco tratando de recuperar todos esos niveles de precio, ¿cierto? Entonces no era una mala idea por lo menos tener una expectativa alcista a futuro. Mm, Aquí de hecho intenté ingresar buscando unos largos con una salida limitada en vista de que todavía estamos en una zona un poco consolidada, pero simplemente no los toma. Y aquí ejecuto mi segundo trade de que de hecho fue bueno, fue técnicamente válido dentro de mi plan de trading, pero aquí como tal cual como yo lo estoy nombrando, la entrada era sobre los 617 tal cual como me lo estaba mostrando mi flujo de órdenes. Entonces ahí fallo con eso, porque quise anticiparme al precio y preciso, digamos que comienza a tambalear un poco. Entonces realmente no debería llevar a cabo eso. Si tengo un precio al cual voy a participar, pues simplemente lo ejecuto ya, ¿cierto? Entonces aquí yo tenía más o menos, a ver, esto era hacia las 9:20 de la mañana. A ver, acá, ajá, sí. Cuando yo observo esto, claro, identifico varios participantes compradores que se van situando sobre estos niveles, y yo estaba en realidad pensando a futuro en lo siguiente. Si el precio llega a testear y a formar digamos, a llegar sobre estos niveles, más o menos optaría por entrar sobre 13,75, por lo menos en esta zona, en caso tal de que llegase a hacer esa continuación, ¿no? Mm, pero entonces realmente el mercado se va un poco más hacia el alza, pero aún así los niveles los tengo marcados. Tengo aquí un 14,50, tengo un 17,25 apoyado por estos compradores un poquito más agresivos, y el precio va un poco más hacia el alza. Y aquí es donde yo ejecuto mi entrada. Mi trade estaba situado sobre los 17,50. A este punto yo en realidad tuve que haber ingresado sobre esta zona sin mayor vacilación. Niveles de 17 o 17,25 eran cualquiera de los dos puntos. Quizás 17,25 si hubiera querido ser un poquito más agresivo, ¿no? Y se va a continuación hacia el alza. Primera salida técnicamente válida. Realmente como estoy observando aquí unos mercados que están balanceados y un poco más consolidados, voy hacia el POC que tenía el mercado sobre ese punto y lo busco como zona de aceptación y simplemente está con mi primera entrada. Y el segundo target, digamos que ya es también un poquito más técnico respecto al hecho de que aquí como tal la LR me estaba mostrando un poco más de debilidad, entonces simplemente esperaba un poquito una continuación bajista, quizás un poco más profunda, entonces la saco muy sobre ese punto y ya simplemente el mercado se va hacia el alza. Una vez rompe ya este nivel de 19,75, pues simplemente el mercado le queda es buscar mayor continuación hacia el alza. Y aquí yo tengo es marcada la hora, perdón, el precio de apertura, que era más o menos sobre los 631, y el precio, mire cómo es que lo busca, lo intenta buscar como una resistencia, ¿no? Algo muy interesante. Aquí tuve la oportunidad, de hecho, bueno, ya sobre esta zona ya estaba fuera de los mercados, pero aquí había unas trades muy, muy buenas. Este nivel de 26 para mí fue fenomenal. De hecho, en el flujo de órdenes me lo estaba mostrando, y esto como tal es una entrada técnicamente válida para mí dentro de mi plan de trading, y si lo soporto con mi flujo de órdenes, aumento la precisión de mi entrada y realmente no le doy nada al mercado. Si yo generalmente manejo, digamos, una relación beneficio-riesgo de 2 a 1, ahorita estoy arriesgando 1,5 para ganar 3 puntos. Pero ya con el order flow, si veo que como tal la entrada no funciona, pues chao, voy gestionando agresivamente el stop, porque para eso está mi cinta de órdenes, para indicarme cuáles son los niveles, digamos, los mejores niveles de precios a los cuales puedo participar. Y si ya hay un fallo, pues simplemente es una cuestión de probabilidades, pero para eso vamos gestionando nuestro stop, ¿correcto? Mire, imbalances compradores, de nuevo el mercado dirigiéndose hacia la zona de los 25, una zona que ya estaba marcada sobre mi order flow, zona de los 25, vamos a ver, era esta, más o menos sobre esta zona. Cuando hace aquí el retroceso, no veo, digamos, niveles adecuados para poder participar. Ve acá un 21,75, pero estaba muy lejos de esa zona. Aquí quizás yo no hubiera tomado nada, realmente me parecía un poquito difícil.
bueno, perdón, aquí de hecho me la está mostrando, me estaba mostrando un 22,25, pero creo que ni llega, ¿no? 22,25, acá, uy, muy preciso. Cuando el mercado hace la continuación hacia el alza, veo bastante actividad compradora y ya me dispongo de, bueno, aquí me hubiera puesto a realizar un 25,50. 25,50 o 25,75 y de hecho creo que se cumplió más o menos sobre este punto aquí, 25,50. Hermosa esta trade, hermosa. Simplemente puede haber establecido 3 puntos de ganancia, 28,50. Y de hecho me pudo haber dado hasta 4 puntos. El precio, mire cómo es que... Por eso es que me gusta esta herramienta. Realmente es muy objetiva y me ayuda a establecer los mejores niveles a los cuales yo puedo participar cuando estoy buscando por lo menos retrocesos del mercado. Hace aquí la continuación hacia la alza y de hecho ya me está mostrando aquí, vamos a ver, me está mostrando un nivel de 27, aunque igual aquí se sale un poquito más, a ver, me está mostrando niveles de 27 y me muestra aquí este nivel de 26, me gusta mucho 26 o inclusive un 25,75, acá, en este punto, 25,75 y se va a hacer la continuación hacia el alza. Esta acción aquí que vemos en este punto se ve reflejada en esto. Si no estoy mal, 9:42 de la mañana. Ajá, más o menos como en esta zona. Vaya precisión de esto. Yo en realidad lo esperaba muy sobre el nivel de los 26, usando también el área de valor alta como resistencia del precio, usando también este rechazo, tendría más o menos mi stop sobre niveles de 24,50 sobre esta zona. Entonces, si el precio como tal yo veo que intenta aceptar esta zona, chao, yo me voy con un stop limitado y pues no me pongo a molestar más. Pero el nivel de 26 para mí era muy, muy importante, era muy, muy preciso el nivel de 26 y esa es la continuación hacia el alza. Quizás con una salida muy hacia los 31, otorgándome, digamos, unos 5 puntos podía ser. De hecho creo que lo hizo. Bueno, 4 puntos en este punto. A ver, de hecho aquí estamos, nivel de 26. Ajá. Generalmente el precio empieza a aceptar todas estas zonas, todas estas zonas, todas estas zonas, hasta encontrar una serie de, ya sean imbalances a favor de los vendedores, deltas vendedores o por lo menos zonas de rechazo. Aquí veía una. Entonces, si entraba aquí nivel 26, podría haber salido muy hacia los 5 puntos. De hecho, aquí volvió a testear y volvió en continuación hacia el alza, ¿no? Entonces, realmente esta trade, lo que fue esta trade del nivel de 26, me ha dado a mí perfectamente los 5 puntos y en una salida técnicamente válida. 5 puntos. Y de hecho lo volvió a testear acá. Esta trade para mí fue también fantástico. Realmente lo vi tarde y pues, pero pues, ¿qué se le hace? Digamos que esas son las cuestiones de uno apartarse un poco al mercado y no aguantar un poco más. Era el simple hecho de que había observado en mi chart macro que el precio hizo la continuación alcista y aquí estaba buscando este nivel de los 25, 25, 25, 25,50 como una zona de soporte del precio. De hecho, llegando hacia la línea azul que yo tenía ya planteado desde antes o desde el momento que hice aquí mi premercado. Entonces, lo voy a usar como resistencia del precio. Entonces, mire cómo es que respeta 25,25, pero igual mi trade hubiera sido de nuevo sobre el nivel de los 26, buscando mayor continuación hacia el alza. Aquí en este caso hubiera perdido, más bien, hubiera ganado bastante, una cantidad más o menos sobre los 7,50 aproximadamente, aunque realmente mi salida sería un poquito limitada dependiendo de cómo es que el precio sigue reaccionando hacia más o menos estos niveles, hacia la apertura del mercado. Igual acá yo lo que estoy observando es una zona en la que hay bastante cantidad de participantes, entonces más o menos sobre este nivel de resistencia hubiera sido la salida para esta trade. Y ya, bueno, entonces aquí dejo de nuevo la continuación de mis videos que tenía hace bastante tiempo olvidado, entonces cualquier cosa pues no duden en preguntar.